Bueno, entonces vamos a arrancar. Hoy, como les venía comentando, vamos a terminar como los métodos para poder resumir, poder representar, poder caracterizar el comportamiento de variables cuantitativas por medio de tablas. Eso era lo que veníamos haciendo. Entonces, permítame darle un contexto muy rápido de en lo que estábamos. La clase pasada, pues bueno, hemos venido durante las dos clases pasadas trabajando con una característica. Esa característica la llamamos CES. Esa es la característica de interés, la variable de interés. Esa característica de interés, pues que es prácticamente la variable, em, la hemos querido de alguna manera resumir por medio de categorías. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado, y es como hacia donde quiero que usted centre su atención un poco, es que, ¿por qué es tan útil todo esto de los métodos tabulares? Porque lo que sucede comúnmente es que en un caso de estudio, digamos, regular, en un caso de estudio muy típico, lo que uno tiene es un conjunto de datos brutos. Entonces yo tengo la observación del primer individuo, tengo la observación del segundo individuo, la observación, bueno, etcétera, 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 hasta la observación del último individuo. Bueno, yo aquí utilizo n minúscula pensando en que estamos trabajando con una muestra, pero más allá de eso, lo importante es que usted tiene un conjunto de datos, una base de datos con, no sé, 100 individuos, 1000 individuos, 10.000 individuos, lo que usted quiera, medidos en una característica que nosotros estamos llamando C. Y claro, como tengo tantos individuos, pues la idea es resumir la información de una manera adecuada, de una manera práctica, para poder saber lo que está pasando. Entonces, lo que hemos venido haciendo es lo siguiente. Lo que hemos venido haciendo es, ok, pues esta característica muy seguramente tiene unas categorías. El número de categorías la hemos representado con M minúscula. Este M minúscula es el número de categorías. Permítame lo escribo aquí. Número de categorías. Y cuando digo categorías es porque eh, esta característica muy seguramente en muchas de las situaciones prácticas ya viene expresada en términos de categorías porque sus valores, su propia forma de codificarla ya está así. Entonces puedo tener una categoría o puedo tener dos categorías. Bueno, en general voy a tener M categorías. Claro, si estoy trabajando, hemos dicho, por ejemplo, si estoy trabajando con nivel educativo, entonces tengo primaria, bachillerato, pregrado y posgrado. Tengo cuatro categorías. Si estoy trabajando con sexo, bueno, tengo masculino, femenino. Tengo dos categorías. Si estoy trabajando con pH en términos cualitativos, entonces tengo tres categorías. Entonces, muchas de las características ya vienen, digamos, de alguna manera representadas en términos de las categorías. Y una vez yo tenía las categorías, pues yo hacía una tabla en la que nosotros llamamos distribución de frecuencias, así fue como la llamamos. La llamamos así, distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. Y es una tabla de resumen, ¿no? Una distribución de frecuencias no es más que un resumen tabular de toda la información. De forma que todos estos datos brutos, todos estos datos sin procesar, los podamos sintetizar de manera sencilla, adecuada, que podamos interpretar y de la cual podamos extraer toda la información acerca del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, esta distribución de frecuencias siempre tiene como esta forma. Usted primero va a poner la categoría, la categoría con la que esté estudiando. Entonces aquí va a estar, bueno, la categoría uno, la categoría 2, bueno, etcétera, 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 hasta la última categoría, categoría M. Luego usted va a poner la frecuencia absoluta. ¿Cómo así frecuencia absoluta? Las frecuencias absolutas son los conteos. Eso lo hemos representado con n sub i, ¿no? Entonces, número de individuos en la primera categoría, número de individuos en la segunda categoría, bueno, etcétera, hasta número de individuos en la última categoría. Y
Bueno, decíamos que, bueno, chévere la cantidad de individuos y de hecho yo podía totalizar, eso siempre es una muy buena idea, siempre es bueno incluir el total de forma que si yo sumo, si yo hago la sumatoria de todas las categorías, eso me tiene que dar el tamaño de la muestra. Eso siempre es así, es una manera de ver que todo está en orden. Esa fue una de las propiedades que hemos dicho, que si yo sumo desde la primera categoría hasta la última categoría, todas las frecuencias absolutas, eso me tiene que dar el tamaño de la muestra. Pero decíamos también que trabajar con frecuencias absolutas puede ser un poco, no puede ser tan informativo porque en términos absolutos es difícil darse cuenta un poco de las proporciones. Entonces, lo que hemos dicho es, ok, pues no trabajemos con las frecuencias absolutas, trabajemos con las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas es lo mismo, pero en términos de proporciones. Entonces, eso lo hemos simbolizado con la letra H, ¿no? Entonces, la frecuencia relativa de la primera categoría o de la segunda, bueno, etcétera, hasta la última. Y si yo sumo todas esas frecuencias, me tiene que dar 1 o 100%, ¿no? Y lo que hemos dicho es que, bueno, esas frecuencias relativas simplemente es una regla de tres donde lo único que tengo que hacer es coger lo que tenía en términos absolutos y dividirlo entre el tamaño de la muestra. Si usted quiere, y es lo que yo aconsejo siempre, multiplicar por 100 y expresar las cifras en porcentaje, súper. Entonces multiplico por 100 y lo digo. Nunca olvidar el porcentaje. Y lo mismo, ¿no? La propiedad aplica. Es decir, si yo sumo todas las frecuencias relativas, desde la primera frecuencia hasta la última frecuencia, eso siempre me tiene que dar 100% o 1. Y la clase pasada también discutíamos los acumulados, ¿no? Que era otra manera de condensar la información para analizar cómo estaban distribuidas las categorías hasta una categoría en particular. Entonces teníamos, por ejemplo, las frecuencias absolutas acumuladas, las cuales representábamos con letras mayúsculas. Entonces, el acumulado en la primera categoría. Bueno, el acumulado en la primera categoría siempre es el mismo valor, ¿no? De la primera categoría. ¿Por qué? Pues porque solo tengo una categoría acumulada. En la segunda categoría, yo ya llevo lo de la primera más lo de la segunda, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así voy hasta la última categoría. Y en la última categoría, pues ya lo acumulé todo, ¿no? Entonces aquí me tiene que dar el tamaño de la muestra. Eh, listo. Entonces, los acumulados simplemente es coger el acumulado hasta una categoría en particular, en este caso la J. Bueno. Y claramente todo me quedó bien si la última categoría pues ya acumuló todo y obviamente no tiene sentido acumular los acumulados, ¿no? Como que porque ya venía acumulando, entonces ¿para qué los vuelvo a acumular? O sea, totalizar ahí no tiene gracia. Y lo mismo puedo hacer yo en términos relativos. Entonces habíamos hablado también de la frecuencia relativa acumulada, que es básicamente expresar lo mismo que tenía en el acumulado anterior, pero en términos de porcentajes, ¿no? Entonces, eso lo simbolizábamos con la letra H mayúscula. O sea, el acumulado en la primera categoría, pues va a ser siempre el acumulado, la frecuencia relativa de la primera, ahí no he acumulado nada. En la segunda, pues usted lo único que tiene que hacer es coger lo que tenía en términos de proporción de la primera categoría más lo de la segunda. Bueno, etcétera, 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 hasta que llegue a la última, ¿no? Y ahí, pues en cuyo caso le va a dar 1. Y nuevamente no tiene sentido acumular los acumulados. Ahora, en las frecuencias relativas usted tiene dos opciones. O puede ir acumulando tal cual hemos venido diciendo, coge lo de la primera categoría, suma, 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 hasta lo de la categoría J. O simplemente puede hacer como la regla de tres lógica y es, pues obvio, más bien coge el acumulado que ya tenía antes y lo divide entre n. Es natural, ¿no? Bueno, esta es una distribución de frecuencias. Y en términos gráficos, pues hemos dicho que podemos graficar las frecuencias absolutas o relativas, digamos que de alguna manera por medio de barras, de alguna manera como que ambas cosas son posibles, pero las frecuencias relativas de alguna manera son como más pertinentes porque las personas entienden mucho mejor los términos relativos que los absolutos. Es como que le ayuda a uno a pensar de una manera más fácil y menos y más si uno no tiene una formación profesional o técnica en este tipo de cosas. Entonces,
La dificultad que hemos venido trabajando es una dificultad técnica cuando trabajamos con variables de tipo cuantitativo y en especial continuas. Cuando yo estoy lidiando con variables cuantitativas, con variables continuas, pues tengo una dificultad y es que estas variables no tienen categorías preestablecidas. Claro, usted me va a decir, las discretas sí, algunas discretas sí. Por ejemplo, si usted tiene número de hijos, pues usted ya tiene las categorías casi que por defecto, ¿no? Por ejemplo, o cero hijos, o un hijo, o dos hijos, o tres hijos. Ahí ya están las categorías conformaditas. Eh, lo que pasa es que cuando las variables son cuantitativas continuas, con toda seguridad aquí, los valores de las variables, los valores de la variable no van a estar agrupados. ¿Por qué? Porque muy seguramente usted se va a encontrar con ejemplos de este estilo. Nosotros estábamos trabajando con un ejemplo en el que teníamos el peso en kilogramos de una muestra de materiales y teníamos varios valores de la variable y si usted se da cuenta, están expresados en términos decimales, claro, es una variable cuantitativa continua, 103.1 kilogramos, 82.1 kilogramos, 106.2 kilogramos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como que si usted se da cuenta, aquí no hay categorías. Entonces, para poder hacer un resumen, una síntesis de esta información, de estos datos, lo que hay que hacer es conformar las categorías. Entonces, eso fue lo que nosotros llamamos como, la idea principal fue esa, como que cuando estemos trabajando con variables cuantitativas, continuas en especial, la idea es categorizar la variable. Y cuando yo digo categorizar la variable, es como de alguna manera encontrar las clases, ¿no? Como construir las clases, construir como las categorías con las que vamos a trabajar. Clases o categorías, ¿no? Es lo mismo. Um, y pues la idea que tuvimos, la idea que discutimos fue, bueno, pues si yo necesito categorías de esta variable, pues lo más lógico de hacer y lo más fácil de hacer es hacer intervalos. Como, ok, tengo valores decimales, tengo valores, digamos, continuos, difíciles de agrupar, pues hagamos intervalos. Entonces, de cierto valor a otro valor, luego de otro valor a otro valor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estábamos discutiendo la vez pasada es un algoritmo para categorizar variables. Eso fue lo que terminamos discutiendo la vez pasada. Como un algoritmo completo para categorizar este tipo de variables. Y lo que decíamos, y ya habíamos empezado, fue, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es establecer, ese es como el primer paso del algoritmo, establecer M. Como decir, bueno, ¿cuántas categorías quiero? Um, claro, no puedo hacer intervalos sin saber cuántos voy a hacer, ¿no? Eso es el primer paso, es como el paso inicial sin el cual no se puede hacer nada. Entonces, en este algoritmo, para establecer EMI, decíamos la vez pasada que, bueno, se reconocen, digamos, tres alternativas muy típicas. Usted podría, por ejemplo, establecer M de manera arbitraria. Em, de manera arbitraria quiere decir como que usted mismo elige M de acuerdo con su criterio. Entonces aquí la discusión que tuvimos fue, bueno, usted puede, si usted quiere 3, hágale con 3, si usted quiere con 4, hágale con 4, si quiere 5, 5, no hay problema, pero la idea es elegir un número de categorías óptimo para resumir la información. O sea que si va a elegir una categoría, pues mejor no haga nada, ¿no? Pues porque ahí no está resumiendo, está dejando todo en un solo paquete. Pero si va a poner 1000 categorías, pues tampoco haga nada, porque eso ya es complicar más el problema de lo que está. Uno tiene que elegir un número de categorías, usualmente máximo 10 categorías, 15 categorías. Bueno, todo depende de la cantidad de datos y de la cantidad de valores que tengamos, pero entre 5 y 15 categorías es algo usual.
Pero si usted quiere hacerle con 3, hágale con 3. Por ejemplo, la categoría 1 podría ser valores muy livianos, la categoría 2 sería el intervalo correspondiente a pesos intermedios y la categoría 3 a pesos pesados, digamos. Si quiere 4, no está mal. Lo importante es que sea un criterio que le ayude a resumir bien los datos. Ahora, vimos otros 2 criterios que me parecen de alguna manera, de alguna forma son como procedimientos objetivos para que usted establezca ese número de categorías. Por ejemplo, uno de ellos era el de la raíz, ¿no? Usted podría decir M, usted lo puede calcular, se puede establecer como aproximadamente igual a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O usted podría utilizar la regla, la llamamos así, la regla de Sturges. La regla de Sturges es otra fórmula alternativa, era 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 del tamaño de la muestra. Entonces, son 2 formas alternativas de hacer lo mismo, no necesariamente dan el mismo resultado, pueden dar resultados diferentes, pero no es que uno esté bien y el otro esté mal, no, son formas alternativas de hacer lo mismo. Puede que el método de la raíz, le diga a usted que utilice 6 categorías, pero puede que la regla de Sturges le diga 8. Entonces, Juan Camilo, ¿pasa algo si yo utilizo 7? No, está bien. ¿Pasa algo si utilizo 6 en lugar de 8? No, está bien también. Es decir, lo importante es que usted utilice un número de categorías que le permita resumir bien. Si usted cree que 6 está conveniente, hágale. Si usted cree que 8 es conveniente, hágale. Está bien. Yo usualmente hago el cálculo con cualquiera de estas dos, con las dos, de hecho, lo hicimos la vez pasada, y, y ahí tomo una decisión. La vez pasada, de hecho, hagámoslo de una vez, empezamos a hacer nuestro trabajo en R, la implementación de este algoritmo. Yo nuevamente lo voy a hacer aquí al frente de todos, pues porque estamos apenas arrancando, entonces no los voy a dejar botados como con la implementación computacional. A pesar de que esté en el script. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, voy a abrir nuevamente mi aplicación. Ya tengo aquí el icono en mi bandeja de entrada, anclado a mi barra de herramientas. Entonces, le voy a dar clic. Voy a abrir aquí R nuevamente. Si usted quiere hacerlo manual, hágalo manual. Obviamente se va a demorar un montón, pero pues bueno, eso sí es lo que usted decida. Y una vez usted abre la aplicación, como de costumbre, va a tener como la consola, va a tener, permítame, le doy un poquito más de zoom para que usted no tenga problemas viendo. Si alguien tiene problemas, me dice, ¿no? Tiene usted la consola, el ambiente global, que obviamente está vacío porque no he definido nada. Y bueno, en la parte inferior derecha, pues donde va a aparecer como los archivos, los paquetes, la ayuda y todo más. Voy a limpiar en este momento la consola porque no quiero ver todas esas letras. Mira aquí la escobita, aquí lo voy a hacer. O nuestro shortcut Control L, aquí está. Y voy a abrir un script nuevo, aquí en la parte superior izquierda, donde está la manito, parte superior izquierda, voy a abrir un script de R, pues porque no hemos hecho nada más que trabajar con R, entonces voy a hacer un script con R. Bueno, y recuerde que pues usted tiene aquí un archivo de texto plano, básicamente donde va a ir consignando los comandos. Todos esos comandos, como siempre les he dicho, pues ya están en nuestras notas de clase, ya están en el archivo HTML, entonces básicamente lo que voy a hacer es copiar y pegar. Sí, usted entiende esto y pues como se va a dar cuenta nos va a funcionar bien. Si esto le funciona bien con 35 datos, como este es el caso, pues le va a funcionar bien con 10.000. O sea, como que no importa. Si a usted le funciona bien con un caso, le va a funcionar bien con otro. Así que si entiende esto bien, pues ya ganó. Entonces, lo primero es introducir los datos en el sistema. Bueno, la vez pasada discutimos un poco como la manera manual de hacerlo. Todavía no vamos a importar los datos. Vamos a aprender a importar los datos con archivos externos de texto o de Excel o, bueno, de lo que sea de hecho. Pero pues estamos arrancando, entonces voy a hacer voy a importarlos de manera manual. Y lo único que hago es, bueno, voy a copiar aquí el texto, el código, copiar, control C o command C, no importa, copiar, y lo voy a pegar acá. Decíamos la vez pasada que esta es la manera más, digamos, difícil, demorada de importar los datos,
porque usted tiene que definir la variable con el nombre que usted quiera, igual a, o flechita, como usted prefiera, concatenar, C minúscula, y entre paréntesis pone todos los valores de la variable separados por comas. Entonces, eso implica que usted manualmente tiene que meter los valores. Después vamos a ver una manera más rápida, inteligente, más mecánica de hacerlo, importando los datos aquí con Import Dataset. Aquí está en la parte superior derecha. Pero bueno, lo vamos a hacer después. Un comentario extra es que si usted se da cuenta, aquí en el código yo tengo colorcitos, ¿no? Por ejemplo, mire que los paréntesis tienen un color ahí diferente, en este caso como rosado. Eso es como una ayuda visual para hacer el código. Si usted quiere activar esa opción, de hecho esto no lo hemos discutido, pero aquí le hago una mención muy rápida. Aquí en R, en Tools, en la parte superior, aquí en Herramientas, Tools, hay muchas opciones de configuración. Entonces usted va a Tools, Herramientas, luego acá a Global Options, opciones globales debe ser, y le da clic. Bueno, aquí usted tiene como muchas opciones para configurar su código. Eh, no voy a discutir como cosas muy elaboradas, simplemente un par de cositas de apariencia. La primera es aquí en apariencia, en Appearance, apariencia, usted puede configurar el código, bueno, en términos del zoom o de, bueno, de cualquier cosa, eh, um, pero en particular el fondo en el cual le aparece el código. Por ejemplo, no sé, si a usted le gusta más como la pantalla oscura, pues póngale Chrome o Clouds o bueno, a mí me gusta más el fondo en blanco. Hay personas que no le gusta, que le gusta más el fondo en negro. Entonces, como que aquí usted tiene muchas opciones como bonitas ahí que usted puede utilizar, la que a usted le guste, pues. Bueno, yo voy a dejarlo tal cual está, no voy a hacer ningún cambio, entonces como que no me voy a meter con eso. Eh, um, entonces voy a ponerle aquí cancelar. Pero a lo que yo quería ir es ir a herramientas, Global Options, y aquí en código, bueno, hay muchas cosas, pero la que le quería mostrar era esta. En Display, aquí en la última opción aparece un cuadrito que yo lo tengo chuleado en este momento, que es Rainbow paréntesis. Rainbow paréntesis. Es como colores del arco iris, por decirlo de alguna manera, en los paréntesis. Esto es una ayuda visual muy importante para ver cuándo se abre un paréntesis y cuándo se cierra un paréntesis. Si usted lo quiere utilizar, simplemente lo chulea y le pone OK y ya. Démonos cuenta, mire esto. Aquí, aplicando la regla de Sturges para hacer el número de intervalos, voy a ponerle copiar, Command C, Control C, lo voy a pegar. Esto lo hicimos la clase pasada, así que lo voy a hacer un poquito rápido. Entonces, mire que aquí yo estoy aplicando dos funciones al mismo tiempo. Una es el logaritmo, que mire que los paréntesis me salen en color, digamos, como amarillo oscuro, y otra es el floor, o sea, la parte entera. Pues porque, claro, no voy a trabajar con un número de alguna manera fraccionario de categorías, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, mire que hay dos funciones, una está por dentro de la otra, entonces mire que ahí se diferencia los paréntesis. A eso era lo que me refería. Bueno, entonces, mire que no tengo nada en el ambiente global, todavía no he ejecutado el peso, entonces lo voy a ejecutar. Voy a incorporar los datos en el sistema en este momento, entonces, pum, le doy run. Listo, aquí está peso, ya está, los 35 valores, perfecto. Quiero un objeto de una vez para el tamaño de la muestra, eso lo voy a llamar n. Estamos utilizando la rutina length, de longitud, la cantidad de individuos que tiene este objeto por dentro. Entonces, run. Entonces, mira que aquí ya me aparece la n con 35, perfecto. Y ahora el número de intervalos, ahora sí. Para el número de intervalos, ¿qué estoy haciendo? Entonces, mire, voy a ejecutar, esto me gusta de R, y es que usted puede sombrear la parte de adentro, ¿no? Entonces, mire que estoy sombreando lo que está por dentro del paréntesis antes de sacarle la parte entera. Entonces, 1 más 3.3 logaritmo en base 10, por eso tengo que poner n, base igual a 10. Y mire que nos daba 6.09. 6.09. Por eso es que me toca sacarle la parte entera.
Ahora, alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿y simplemente puedo quitar todo esto y ponerle aquí m igual a 6? Sí, sí puede. Solamente que me gusta hacerlo así como con todas las de la ley para que usted sepa de dónde salen las cosas, ¿no? Yo hubiera podido poner aquí n, borrar aquí este length peso y ponerle 35, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien se puede poner a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, hasta que llegue al último dato 35. Pero la verdad es que no me gusta hacer eso porque cuando tengamos 1000 datos, usted no se va a poner a contar los 1000 datos uno por uno, ¿no? Entonces, por eso me gusta dejarle todo el código tal cual. ¿Listo? Entonces, ejecuto toda la línea. Recuerde que usted no tiene que sombrearla, simplemente se puede ubicar en cualquier parte de la línea y ejecutarla. A mí me gusta sombrearla para que usted vea qué estoy haciendo. Entonces, bueno, aquí está m igual a 6 categorías. Si usted quiere hacerlo con el método de la raíz cuadrada, también lo hubiera podido hacer. Entonces, se lo voy a escribir aquí. La raíz cuadrada es square root, ¿no? Square root. Entonces, SQRT y pone raíz cuadrada de n. Y nos da 5.9. O sea que ambas, esto es un caso particular donde ambas técnicas, es más, le voy a poner aquí un comentario simplemente para acordarnos, pero ambas técnicas nos sugieren que 6 intervalos es una buena opción. Entonces vamos a hacerlo con 6. Juan Camilo, ¿pasa algo si lo hago con 7? No. ¿Que lo haga con 5? No, también está perfecto, no hay ningún lío. Lo vamos a hacer con 6. Yo en los talleres y en las evaluaciones, pues para que a todos nos den lo mismo y como para yo tener un criterio de evaluación definido, pues yo les digo cuál criterio usar y eso, ¿no? Pero eso es con propósitos más de evaluación que de otra cosa. Pero el hecho de que usted en la vida práctica elija, no tiene ningún problema. Aquí Jorge hace una pregunta en el chat. Él dice, ¿cuál es el método para redondear en R? Entonces, Jorge, aquí hay 3 opciones de hecho. Una es con el floor, pero el floor es como la parte entera. Hay otra manera, digamos, un poco más conveniente, si se quiere, que es con la función round. ¿Ok? Round es redondear. Entonces, no sé, hagamos un par de experimentos. Pongamos round de, es más, hagamos este experimento, pongamos round de y pongamos la raíz cuadrada por dentro, así nomás. Y pongámosle coma y el siguiente argumento es la cantidad de dígitos que yo quiero utilizar. Aquí les voy a dar un truquito. Mire este truquito. Usted pone, bueno, lo que quiere redondear, en este caso la raíz cuadrada, que ya sabemos que nos da 5.916, coma, y el truquito, este truquito me encanta, es de, esto es algo que antes de RStudio no existía, por lo menos en R, y es el autocompletar. Es igual que en Python, exactamente igual que en Python. En Python también existe esta opción y es después de la coma, si yo quiero saber cuáles son los argumentos de una función, le doy tab y con el tab pues ya me sale, lo que sigue son los dígitos, ¿no? Pues porque la X es lo que voy a redondear y los siguientes son los dígitos a los que yo quiero redondearlos. Entonces supongamos que le pongo, no sé, pongámosle dos dígitos a ver qué sucede y lo voy a ejecutar, me debe salir algo así como, esperaría yo 592. Vamos a ver. Ajá, 592. Claro, porque este 6 está más cercano del siguiente. Pongámosle redondear a un dígito, a ver qué sucede. Voy a cambiarle el 2 por 1, ¿no? Ajá, 5.9, claro. Fíjese que este 1 está más cercano de, esta segunda cifra está más cercana por debajo, o sea que 5.9. ¿Qué pasa si le pongo 0? Vamos a ver. Vamos a ver si le pongo 0 cifras decimales, ¿cómo me lo redondea? ¿Será que me lo manda a 5 o me lo manda a 6? Vamos a ver. Ajá, 6. Entonces, Jorge, tienes dos opciones. O puedes usar floor, pero lo, lo malo de usar floor es que floor es la parte entera, ¿no? O sea, como que es el piso. Siempre es el piso. Esa es una opción. La otra opción es round y 0 cifras de 0 dígitos decimales para que me lo dejen el entero más cercano. Hay otra opción que es la función trunc, que la voy a, bueno, no la voy a escribir. Es otra opción. Hay
muchas funciones. Igual que en Python existen muchas funciones para hacer la misma cosa. Listo. Yo utilizo floor o utilizo round, cualquiera de las dos. Siempre que, como Jorge, tengan esas inquietudes, háganlas con toda tranquilidad que entre todos las discutimos. Aquí creo que en la audiencia tenemos varios estudiantes que tienen algo de experiencia programando, entonces eso va a enriquecer muchísimo la discusión. Bueno, entonces, listo. Vamos en el número de categorías, o sea que tenemos 6 categorías. Vamos a continuar con nuestro algoritmo. Para poder encontrar los intervalos, aquí no escribí intervalos, escribí intervales. Para poder encontrar los intervalos, lo siguiente que vamos a hacer después de definir el número de categorías es, de alguna manera, saber dónde arranca el conjunto de datos y dónde termina el conjunto de datos. Entonces vamos a calcular, vamos a calcular, eh, um, vamos a calcular Xmin y Xmax. Es decir, vamos a calcular el mínimo en el conjunto de datos y el máximo en el conjunto de datos. Quiero saber cuánto dan esos dos valores, pues para saber dónde arranca la menor observación, dónde termina la mayor observación, es decir, dónde arrancan las observaciones y dónde terminan las observaciones. Entonces, vamos a hacer el cálculo muy fácil en R. Voy a poner aquí un comentario que diga cálculo del mínimo y del máximo. Usualmente yo no pongo tildes en los comentarios, pues para no complicar el código. Entonces, muy fácil, el mínimo lo voy a llamar así, xmin, ese es mi nombre, flechita o igual a, la rutina es muy sencilla, simplemente min, usted pone min, ese es el mínimo, mínimo de peso, listo. Y el máximo, pues adivine, es lo mismo, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo sería escribir xmax, flechita o igual a max de el peso, listo, ahí está todo, súper. Entonces vamos a ver cuánto me da el mínimo, cuánto me da el máximo. Alguien podría decirme, pues yo no necesito hacer eso, simplemente aquí a ojo empiezo a ver cuál es el mínimo y el máximo, a ver cuál es el más grande. Bueno, con 35 datos ya es cansón, ¿no? Imagínese con 100. Entonces, bueno, voy a ejecutar estas dos líneas al mismo tiempo de una, entonces las sombreo las dos, ahí sí me toca sombrearlas las dos y le doy run. O control enter, nuestro shortcut favorito. Listo, vamos a ver cuánto me da. Mínimo, 60.4, máximo 142.2. Entonces, mínimo, voy a escribir aquí el resultado. El mínimo me dio 60.4. Ajá, kilogramos, pilas con las unidades de medición. Y el máximo 142.2 kilogramos. Ok, entonces yo ya sé dónde arranca el conjunto de datos y dónde termina el conjunto de datos. Permítame mostrarle a qué me refiero. Si este es el mínimo, si este punto es lo que yo llamé el mínimo, entonces aquí le voy a poner xmin. Visualmente, lo que yo me imagino es es como que el conjunto de datos arranca aquí en 60.4. Aquí obviamente este es 60.4. Y todos los daticos, los 33 datos que me hacen falta son punticos. Yo me los imagino como punticos, como observaciones de aquí hasta el máximo, ¿no? Entonces aquí hay por dentro 33 punticos adicionales, o sea, 33 materiales adicionales con otros valores del peso, como distribuidos desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, ¿cuántos punticos hay aquí por dentro? 33. ¿Por qué? Porque el mínimo es 60.4, o sea, ahí voy ya en 34 observaciones, y el máximo, pues aquí está, este es el X máximo, este es 142.2. O sea que ahí están todas las 35 observaciones. Son como punticos que están entre estos dos valores. No necesariamente con el mismo espacio, ¿no? Es decir, puede haber más punticos al principio, puede haber más punticos al final, puede haber más punticos en el intermedio, pueden que estén separados igual o separados diferente. Todo depende de los datos, todo depende del estudio, ¿no? No necesariamente todo tiene que ser equidistante y demás, no. De pronto los punticos están amontonados al principio o al final, en fin. Bueno, entonces ya tenemos el mínimo y el máximo. Para poder calcular los intervalos,
pues el siguiente paso es, ok, ya sé dónde arrancan los datos, ya sé dónde terminan, pero ahora necesito saber la distancia que hay. Ese es el tercer paso de nuestro algoritmo. Necesito saber la distancia que hay entre el mínimo y el máximo. Entonces, eso es lo que vamos a llamar rango. Entonces, vamos a calcular el rango. El rango lo voy a simbolizar con la letra R mayúscula, y el rango es simplemente la distancia que hay entre el mínimo y el máximo. Entonces, usted lo único que debe hacer es coger lo que le dio el máximo y restárselo a lo que le da el mínimo. Vamos a hacerlo en este momento en R. Vamos a ver cuánto me da ese valor. Entonces, voy a escribirlo aquí, un comentario, cálculo del rango. Entonces, como yo le venía diciendo, el rango lo voy a calcular con R mayúscula, flechita o igual, y voy a coger el X max y le resto el X min. Y listo. Vamos a ver, lo voy a sombrear. Lo voy a sombrear y voy a ver cuánto me da. Vamos a verlo. Aquí está, 81.8. Si usted quiere verlo en consola, fácil, simplemente escriba R mayúscula y pum, ahí está, 81.8 y le da Enter, ¿no? 81.8 kilogramos. O sea que, en este caso, la distancia, 81.8, la distancia que hay entre el mínimo y el máximo es de aproximadamente 80 kilogramos. El rango es una medida de dispersión, de hecho. Entre más grande sea el rango, es porque hay mayor dispersión en el conjunto de datos, es porque hay mayor heterogeneidad en el conjunto de datos. Esta es una medida que vamos a estudiar en detalle en un par de clases, porque es una medida de dispersión. Y lo que me dice a mí es que, bueno, entre más grande sea el rango, es porque los datos están más dispersos, están menos concentrados alrededor de algún lugar. En este caso tengo un rango, digamos, si se quiere, una separación de los datos de 80 kilogramos aproximadamente. Y ese rango visualmente, pues, es la distancia que hay entre el mínimo y el máximo. Si usted quiere verlo de manera visual, pues el rango es toda esta distancia que hay desde el mínimo, o sea, desde acá, oh, me quedó torcido, desde aquí hasta el máximo. Este es el rango. Todo eso mide 81.8. Perfecto. Ya sé el rango, muy bien. Una vez yo calcule el rango en nuestro algoritmo para encontrar los intervalos, pues yo creo que ya todo el mundo sabe a dónde vamos. Es pues fácil. Si ya sé cuánto hay desde el mínimo hasta el máximo, y yo quiero 6 intervalos, es decir, aquí están todos mis daticos, ¿no? Desde aquí, vamos a ver si logro hacerlo de una manera más decente. Aquí están todos mis datos. Entonces, alguien me puede decir, bueno, pues si yo quiero 6 intervalos, pues fácil, ¿no? Pues yo quiero, tengo que coger todo este rango y dividirlo entre 6 para saber qué tan amplio van a ser los intervalos. Ese es nuestro cuarto paso en el algoritmo. Vamos a calcular la amplitud. La amplitud de los intervalos, ¿no? Entonces, la amplitud la vamos a simbolizar, creo que lo tengo en las notas de clase con la letra A minúscula o A mayúscula, no importa. La amplitud es simplemente, pues, el rango dividido M. En este caso, pues sería 81.8 dividido 6. Permítame, hago el cálculo en este momento. Entonces, vamos a ponerle aquí en R. Vamos a ponerle aquí cálculo de la amplitud. Entonces, muy fácil, lo voy a llamar A minúscula. Eso va a ser igual a R dividido M. Vamos a ver cuánto nos da. Usted puede sombrearlo o puede simplemente ejecutarlo ahí de una. Le da 13.6, bueno, 13.63 si usted quiere. Si usted quiere visualizarlo en consola, simplemente escribe A en la consola y le da Enter. Ahí está, 13.63. Ok, le voy a poner 13, perdón, le voy a poner 13.6 como por no ponerle tantos decimales. 13.6 kilogramos. Entonces, la amplitud, el ancho de cada categoría va a ser de 13.6.
Y ya en este punto, pues estoy seguro que usted ya sabe qué vamos a hacer. ¿Por qué? Pues es lógico, ¿no? A ver, si ya tengo que la distancia entre el mínimo y el máximo es de 81.8, pues ¿cuál va a ser la primera categoría? La primera categoría va a ser desde el mínimo, la primera categoría va a arrancar en el mínimo, va a arrancar en el mínimo, me desplazo 13.6 kilogramos hacia la derecha y ahí termina el primer intervalo. Esa es la primera categoría. Esta es la categoría número 1. La categoría número 2, el segundo intervalo es, bueno, me ubico en donde terminó el primero, me desplazo para la derecha otros 13.6 kilogramos y termino ahí la segunda categoría. O sea que mire que cada, cada intervalo tiene la misma amplitud. Esa es como la manera más fácil de hacerlo. Luego me ubico donde terminó el segundo intervalo y me desplazo otros 13.6 hacia la derecha y hasta ahí va el tercer intervalo. Bueno, y así con todos los demás, ¿no? Con el cuarto intervalo, otros 4 cuadritos para la derecha, el quinto intervalo, esto es un dibujo de escala, ¿no? Y el sexto intervalo. ¿Cómo sé que me quedó bien? Ah, pues sé que me quedó bien porque el último intervalo, mire que termina en el máximo, ¿no? El primer intervalo empieza en el mínimo, me desplazo 13.6 para la derecha, ahí termina el primero, así sucesivamente, y el último va a terminar en el máximo. Esa es una manera de darse cuenta que todo quedó en orden. Entonces, de alguna forma, el quinto paso en nuestro algoritmo es pues hacer lo que acabamos de hacer visualmente y es, a eso lo voy a llamar así, calcular los límites. Calcular los límites de los intervalos. ¿Cómo así los límites? Ah, bueno, el primer límite, el primer límite que yo voy a llamar, lo voy a llamar así, lo voy a llamar L sub 0. El primer límite, o sea, la primera categoría, el primer intervalo, la primera clase, va desde L sub 0 hasta L sub 1. Ja. Este señor de aquí va a ser L sub 1. Ahora, ¿cómo así L sub 0 y L sub 1? Pues muy fácil, ¿no? L sub 0, claramente, permítame lo escribo aquí en la derecha, L sub 0 va a ser el mínimo. Ese valor ya lo tengo. O sea, 60.4. Es el mínimo. Ah, bueno, ¿cómo hago para calcular L sub 1? Pues L sub 1, que es el extremo superior del primer intervalo, pues muy fácil. Simplemente cojo lo que ya me había dado L sub 0, o sea, el 60.4, ¿y qué tengo que hacerle? Ah, pues sumarle la amplitud, ¿no? Súper, sumarle la amplitud. ¿Cómo sabía yo cuál era L sub 0? Ah, pues es que L sub 0 es el mínimo, ¿no? Entonces, ese es un valor que yo ya tenía. Ah, listo, muy bien. Eh, um, la segunda categoría, ¿qué dijimos? Ah, bueno, la segunda categoría, el segundo intervalo, ¿qué va a pasar? Arranca en L sub 1, arranca en L sub 1, y L sub 1, pues es muy fácil de sacar. Dijimos que cogíamos el 60.4 y le sumábamos la amplitud, o sea, 13.6. ¿Cómo haría yo para sacar L sub 2? Pues aquí usted tiene dos formas, ¿no? Forma número 1, pues coge lo que le dio L sub 1 y le suma la amplitud, forma número 1, así usted calcula L sub 2. Forma número 2, ah, pues coja el mínimo y súmele 2 veces la amplitud. O sea que el L sub 2 es coger el mínimo, o sea, el L sub 0, y sumarle 2 veces la amplitud. Claro, mire, una vez, 2 veces. Ah, pues bueno, aquí yo estoy seguro que ya todo el mundo ya se dio cuenta que está sucediendo. La tercera categoría arranca en L sub 2, o sea que la segunda categoría arranca en L sub 2 y va hasta L sub 3. Ah, aquí está L sub 3. Pero ¿cómo hago para obtener L sub 3? Ah, pues cojo lo que me dio L sub 2 y le sumo la amplitud.
Esa es una manera. La otra manera, ¿cuál sería? Ah, pues fácil, ubíquese en lo que le dio el mínimo y súmele 3 veces la amplitud. Ya todo el mundo vio la mecánica, ¿no? Ya todo el mundo vio la formulita. Y aquí, y así llego hasta L sub 4, así llego hasta L sub 5. Y si todo me quedó bien hecho, L sub 6 me tiene que coincidir con el máximo. O sea, cuando yo haga todo esto, el L sub 6, que sería L sub 0 más 6 veces la amplitud, ¿será? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí, correcto. Me tiene que dar el máximo, ¿no? Me tiene que dar el X max. Ah, no me cupo. Más 6 veces la amplitud. Todo esto me tiene que dar el X max. Si no, hay algo mal. Entonces vamos a hacerlo en R. Y bueno, voy a escribir aquí los puntos suspensivos para acordarnos después que terminamos en el 6. Entonces aquí voy L sub 5 hasta L sub 6. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer estos cálculos en R muy fácil. Pues si usted quiere puede coger, hacerlo a mano, ¿no? 60.4 más la amplitud, entonces ahí coge L1. Luego, L1, que ya lo halló, más 13.6, ahí le da L2. Lo que le dio L2 más 13.6 le da L3. O sea, si usted quiere hacer ese cálculo manual, si usted quiere ponerse aquí, hacer los límites, cálculo de los límites, si usted quiere ponerse a hacerlo así, pues hágale. Es decir, si usted quiere ponerse bueno, L0, la verdad sea dicha, ni siquiera lo va a calcular, es el mínimo. Voy a limpiar la consola. Si usted quiere ponerse en X mínimo más la amplitud, a ver, ¿cuánto me da X mínimo más la amplitud? Ahí está, 74.3. Ahora, X mínimo más 2 veces la amplitud. Hágale, ahí está. Es más, para que se vea bonito, le voy a poner una vez la amplitud y así se ve como la secuencia. Es más, voy a hacerlo más bonito todavía para que usted vea la secuencia. El L0 sería el X mínimo más 0 veces la amplitud, ¿no? Esto sería el L0. Claro, el mínimo. Vamos a ver. Sí, 60.4, perfecto. El L1 ya lo tenía. El L1, ahí está, más una vez la amplitud, 74.3. Ahora, el L2, ¿qué sería? Ah, bueno, el mínimo más 2 veces la amplitud. Entonces va, 87.6. O sea, si usted quiere ponerse como en ese 74.03, si usted quiere ponerse en ese, como en esa labor, aquí voy a anotar unos cuantos valores. Este L1, es más, permítame, lo hago en otro color. Aquí este L1, pues ya sé que es 74.03 kilogramos. L2 sería 87.66. 87.67 lo voy a poner aproximando 2 decimales. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Y el último me tiene que dar el máximo, ¿no? Y el máximo yo ya sé que es 142.2. Entonces, si usted se quiere poner en esas, hágale, no tengo ningún lío. O puede hacerlo de manera automática. ¿Cómo así de manera automática? Fácil, mire esto. Una manera de pensar es lo siguiente. Ah, mire que, mire que esto tiene un patrón, ¿no? Es decir, voy a hacer algo que no quería hacer, pero bueno. L3 sería más 3 veces la amplitud. L4 sería más 4 veces la amplitud. Esto es algo que no me gusta hacer porque básicamente estoy desaprovechando el computador, ¿no? Porque estoy haciéndolo manual. L5, pero bueno, todo sea por la explicación. L5 sería 5 veces la amplitud. Y el último, L6, bueno, terminé. Nunca haga esto, por favor, nunca haga esto. Vamos a ver si me quedó bien el L6. Esto me tiene que dar el máximo. Vamos a verlo. Ajá, 142.2, perfecto. Entonces, esta es como la manera manual de hacerlo, muy larga. Nunca lo haga así, muy tedioso. ¿Por qué? Porque si usted tiene 15 categorías, pues mientras hace eso, pues se le fue el tiempo, se va a equivocar anotando los valores. No, esto no es conveniente así.
Entonces, lo que yo le propongo es lo siguiente, aproveche el computador. Aprovechar el computador es darse cuenta que, bueno, igual que en Python, en R uno puede hacer secuencias. Entonces, lo que yo podría hacer es, hagamos la secuencia del 0 al 6. 0, 2.6. Mm, bueno, veámosla en consola por un momento, veamos esa secuencia en consola. Mire que me pone ahí 7 números, pues porque claro, tengo 7 límites, ahí están. Y a cada uno de esos valores, a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6, lo tengo que multiplicar ¿por quién? Por la amplitud. Entonces, mire lo fácil que es. Cojo cada uno de estos valores, paréntesis, y lo multiplico por la amplitud. Y mire que en una sola línea, ¿no? No tengo necesidad de ponerme que para 0, para 1, para 2, para 3, no, de una sola. Veámoslo. Entonces voy a sombrearlo y este es el sugar property de estos softwares, ¿no? Mire, 0 por la amplitud le da 0. 1 por la amplitud le da 13. 2 por la amplitud, 27. Bueno, listo. Y al final, 81.8. Mire que este es el rango, ¿no? Pues claro, pues que es la máxima separación entre el mínimo y el máximo. Listo. ¿Qué me hace falta? Pues lo que venía haciendo antes, ¿no? Sumarle el mínimo. Entonces, a cada uno de estos valores le suma el mínimo. ¿Cómo se hace? Pues escriba x min más eso. Juan Camilo, ¿pasa algo si yo escribo eso y al final pongo más x min? No, es lo mismo, la suma es conmutativa, ¿no? Solamente que a mí me gusta escribirlo de primero, punto. Pues como para acordarme que primero está el L0 y luego de ahí para adelante. Vamos a ver si todo funcionó bien o no. Entonces, simplemente sombreo aquí esto y le doy run. Mire, 60.4 es el primer límite, perfecto. 74.03, ahí está el segundo. Súper bien. El tercero, 87.67, ahí está. Bueno, etcétera, etcétera. Y todo sé que me quedó bien porque mire que el último me dio el máximo. Ahí está perfecto. 142.2. Y a ese objeto que tiene todos los límites, tiene 7 límites, lo voy a llamar lim, de límites. Juan Camilo, ¿le puedo poner así límites? Hágale, póngale límites así, está perfecto. Juan Camilo, ¿le puedo poner L? Simplemente L, súper. Yo le voy a poner lim de límites para acordarme. Listo. Voy a ejecutarlo ahora sí para guardar los resultados porque no lo había guardado, entonces lo voy a guardar acá. ¡Pum! Tenemos los límites. Listo. Ya sé dónde arranca cada intervalo, ya sé dónde termina cada intervalo. Juan Camilo, ¿por qué tenemos 7 límites si tenemos apenas 6 categorías? Pues porque yo estoy compartiendo límites, ¿no? La primera categoría arranca en L0 y termina en L1. Luego la siguiente arranca en 74 y termina en 87. Luego la tercera eh, arranca en 87 y termina en 101. Bueno, y así sucesivamente. Por eso es que tengo 7 límites. Bueno, el siguiente paso, ya tengo los límites, ya hice los límites. El último paso es construir los intervalos. Y para construir los intervalos, pues básicamente ya lo tengo hecho. Pues ya usted lo tiene aquí anotadito. Solamente que quiero hacerle la siguiente salvedad. Cuando yo le digo construir los intervalos, pues ya tenemos los límites, básicamente ya terminamos. Pero viene un proceso muy importante y es que, claro, ¿dónde asigno las observaciones? Es decir, esta primera observación que me dio 103.1, ¿en cuál intervalo lo pongo? Esta observación que me dio 82.1, ¿en qué intervalo lo pongo? Pues fácil, ¿no? Pues miro dónde me cae la observación. Si la observación me cae en el primer intervalo, pues se lo asigno al primer intervalo, y si me cae en el segundo, si en el tercero, así. Pero alguien me puede decir, uy, Juan Camilo, ¿qué pasa si una observación le cae en un límite? Supongamos que una observación le dio exactamente, no sé, 74.03. ¿Se la pongo en el primer intervalo o en el segundo?
Bueno, y aquí es una decisión arbitraria. Yo lo voy a hacer así. Yo voy a ponerle cerrado en el límite inferior, cerrado en el límite superior para la primera categoría. Y para el resto, pues como aquí en el primero le puse cerrado en el E1, pues aquí se lo pongo abierto en el E1 y cerrado en el E2. Como aquí le puse cerrado en el E2, o sea que tiene en cuenta el L2, pues aquí le pongo abierto en el E2 y aquí cerrado en el E3. Bueno, etcétera, etcétera, así. ¿Listo? Juan Camilo lo hubiera podido hacer al revés. Sí, no hay ningún problema. Esta es como la manera clásica de hacerlo. Es como vienen, digamos, las rutinas por defecto. Pero si usted quiere hacerlo al contrario, digamos aquí abierto y luego cerrado aquí en el siguiente, también está perfecto. Bueno, esos son los intervalos. Ahí estuvo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en R. Es muy sencillo. Permítame, usted no se tiene que aprender nada de estos comandos de memoria. Vamos a ponerle aquí conformación de, bueno, construcción de los intervalos, si quiere. Construcción de los intervalos. Obviamente, como usted tiene ya todo esto, yo voy a subir esta práctica de R, la voy a subir en Moodle, pues cuando usted lo vaya a hacer en un taller o en un parcial o en una aplicación, pues fácil, ya tiene el código, simplemente cópielo y péguelo y ajústelo a su caso, ¿no? Es decir, usted no tiene que aprenderse nada de esto de memoria, usted no tiene que saberse estos comandos de memoria, ya tiene la rutina, ya tiene el algoritmo, pues porque ya tiene el script básicamente. Entonces simplemente control C, control V y ya. Y lo único que tiene que hacer es trabajar con unos datos diferentes. Por eso le digo que si en un quiz yo le pongo 1000 datos, pues es lo mismo si le pongo 1000, le pongo 30 o le pongo 100. ¿Por qué? Porque el código es el mismo. Ah, si lo va a hacer a mano, pues ahí sí eh, va a estar en problemas, ¿no? Pues porque imagínese a mano esto. Bueno, en R, una manera fácil, hay muchas rutinas, igual que en todos los softwares, hay muchas rutinas para hacerlo. En R hay una instrucción, una rutina que se llama cut, de cortar. Esa rutina cut es una de muchas. Lo que hace es categorizar la variable, es decir, construir los intervalos. Entonces, usted, mire, es muy sencillo. Usted escribe el nombre de la rutina, pone, abre paréntesis. Y mire lo que yo hago siempre. Yo le doy tab para saber qué argumentos tengo que poner. Entonces, la X. Lo primero que tengo que darle es la variable que tengo que categorizar, o sea, el peso. Listo. Después de la coma le vuelvo a dar tab. Ah, me salen los breaks. Entonces, los breaks, pues yo ya leí la ayuda, los breaks son los límites. Ah, bueno, le doy los límites, lim. Perfecto. Y aquí viene una instrucción que usted no se la tiene por qué saber, pero se la estoy contando. Y es que, claro, mire que yo quiero que el primer intervalo sea cerrado en el L0, ¿no? Esto en R, y la forma en que lo hice fue leyendo la ayuda, ¿no? Fui a help y leí la ayuda. Se hace escribiendo en el argumento lower, aquí se lo escribo, en el argumento es así, lower punto include, sí creo que es así, usted no se lo tiene que saber, igual a, igual a, igual a true. En R, a diferencia de Python, se escribe true con mayúscula, no con minúscula. True, perdón, quiere decir que sí, quiere decir que sí, que incluya, o sea, que cierre el intervalo. Si usted le pone false, no se lo va a incluir. Entonces vamos a verlo. Aquí está, desde luego de la coma, le doy tab nuevamente. Aquí está, mire, include.lowest. Ah, lo puse mal. Include.lowest igual a true. Include.lowest igual a true. Entonces aquí lo pongo. O si usted quiere poner simplemente T mayúscula, también está perfecto. Entonces le pongo true. Listo. Déjeme le corrijo aquí. Include.lowest. Usted no se tiene que saber nada de esto de memoria. Está muy mal de mi parte que no me lo sepa. Pero eso pasa cuando uno trabaja con un ID que uno nunca se aprende los comandos. Include.lowest, include.lowest
sea, incluir el más pequeño, sí. Include.lowest, incluir el más pequeño, sí. O sea, para que se lo ponga cerrado. Si usted le pone false, o sea, una F mayúscula o false completo, se lo va a poner abierto, lo cual no es buena idea porque entonces estaríamos descartando el mínimo, ¿no? Pero pues el mínimo hace parte del conjunto de datos, entonces no queremos eso, ¿no? Listo. Entonces, bueno, entonces le pongo true. Y mire, no lo voy a guardar todavía, lo voy a hacer ahorita que vengamos del break. No lo voy a guardar, mire lo que va a pasar. ¡Pum! Entonces, mire, es más, voy a darle un poquito de espacio a esto, lo voy a volver a ejecutar. Voy a poner el peso, aquí están los datos brutos, y voy a volver a ejecutar el cut para que usted lo tenga ahí disponible. Entonces, ¿qué voy a cortar? Lo que voy a cortar es el peso de acuerdo con estos límites, incluyendo efectivamente el mínimo. Con un solo clic lo hace por usted. Mire, 103.1, ¿a qué intervalo pertenece? Ah, al de 101, 115. 82.1, ¿a qué intervalo pertenece? Ah, al de 74, 87.7. El siguiente, 106.2, ¿a cuál pertenece? Ah, al de 101, 115. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, mire que de alguna manera, ya están los intervalos conformados. Cerrado en el primero, mire que aquí me puso cerrado porque le puse include lowest igual a true. Y cerrado en el segundo para la primera categoría y luego viene abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. Ah, ¿qué pasa si aquí en lugar de include.lowest hubiera puesto false? Mire lo que hubiera sucedido. Lo que hubiera sucedido es que el primer intervalo me lo deja abierto. Y si me lo deja abierto, mire que me queda una observación sin intervalo. Me dice NA. NA significa not available, ¿no? Not available, no está disponible. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer básicamente es crear una variable que voy a llamar así. Peso raya al piso cat de categoría. Peso raya al piso de cat. O si usted quiere puede ponerle peso raya al piso intervalos, o intervalos, o póngale lo que quiera. Yo le voy a poner así, peso cat. Y eso lo voy a guardar en memoria, o sea que lo voy a ejecutar todo nuevamente. Le doy aquí run, de forma que ya me quede guardado. Mírelo aquí, peso cat. Peso raya al piso cat. Y aquí está. Ah, pero mal, ¿no? Le tengo que poner, esto es muy importante, true, ¿no? Listo. Entonces voy a borrar, lo voy a otra vez, lo vuelvo a ejecutar para sobreescribir lo que había hecho mal y listo. Ahora sí lo vuelvo a ver. Peso, raya al piso, cat, enter, y ahí está. Entonces ya categoricé la variable. Lo que sigue, y esto lo vamos a hacer después del break, lo que sigue es contar. Pues quiero saber cuántos de cada categoría, pero pues eso ya lo sabemos hacer. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar un mini break de 5 minuticos. Continuamos a las 3:18 en punto. Ya nos vemos. Entonces, ¿en qué vamos? Ya tenemos las categorías, ya tenemos los intervalos, todo perfecto. Mire que no tuvimos que hacer nada manual, automáticamente el software cuenta por nosotros todo está perfecto. El siguiente paso, y ya con esto casi que acabamos, es calcular, ahora sí vamos a hacer la tabla. Ya vamos a hacer la tabla. ¿Por qué? Porque ya tenemos las categorías, o sea, ya tenemos la primera columna de la distribución de frecuencias. Es decir, ya tenemos las categorías con las que vamos a trabajar. Ya tenemos los intervalos, o sea, ya tenemos como las instancias de cómo vamos a hacer la clasificación. Es decir, las categorías ya están hechas. ¿Qué nos hacen falta? Ah, pues contar, ¿no? ¿Cuántos individuos dentro de cada categoría? ¿Cuántos materiales dentro de cada intervalo? Una vez yo tenga las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y las acumuladas, pues son inmediatas, pues porque ya las hicimos en la clase pasada, es decir, el código para eso ya lo tenemos.
Entonces hagámoslo, es muy fácil. Para contar, de hecho, esto ya también lo habíamos hecho hace un par de clases, de hecho, la clase pasada. Vamos a calcular, perdón un segundo que esto me está fallando aquí un momentico. Vamos a calcular las frecuencias absolutas. Entonces, para calcular las frecuencias absolutas, lo que vamos a hacer es utilizar una función que ya teníamos. Voy a escribir aquí el comentario. Cálculo de frecuencias absolutas, sin ponernos a contar, ¿no? Eh, absolutas. Eh, simplemente vamos a decir, bueno, quiero saber cuántas de cada uno. Es la función table, ¿no? Entonces, usted puede escribir simplemente table de, esta función ya la habíamos visto. ¿Y qué queremos contar? Pues queremos contar el peso, pero el peso cat, ¿no? El peso cat, como, no el peso, no el paso, el peso cat, como cuántos individuos dentro de cada intervalo. Entonces, como ya tengo los intervalos, pues solamente tengo que contar cuántos de esos intervalos hay en cada caso. Entonces vamos a hacerlo, simplemente pues ya lo escribí de hecho, y pongo aquí run y mire que ya me salen los conteos. Bueno, primera categoría 5, segunda 9, siguiente 10, siguiente 6, 3 y 2. Automáticamente ya tenemos el cálculo, las frecuencias. Ahora, alguien hubiera podido decir, bueno, yo podría hacer lo mismo salvando un poquito de memoria. Alguien podría decirme, bueno, en realidad yo hubiera podido hacer esto, ¿no? Table de, y en lugar de ponerse a hacer como el peso cat, hubiera podido copiar todo esto y simplemente ponerlo dentro del paréntesis, ¿no? Como sin necesidad de ponerse a definir otra variable extra en la memoria que ocupe espacio, simplemente dice, haga el cut e inmediatamente termine con el cut, haga el table. Y mire que le vuelve a dar exactamente lo mismo. Este es un anidamiento de funciones. Entonces, primero hace una y tan pronto termine una, sigue con la otra función. Es como a usted más le guste, es como usted más se sienta cómodo, es como usted mejor entienda. Cualquiera de las dos, es lo de menos. Yo lo voy a dejar con el table, con el peso.cat, con el peso raya el piso cat, perdón, simplemente pues porque ya lo veníamos haciendo así, y a eso le voy a poner un nombre, le voy a poner NJ, de frecuencias absolutas. Si usted quiere ponerle aquí absolutas, hágale, perfecto. Si usted quiere ponerle aquí frec.apps, hágale, como usted prefiera. Yo le voy a poner NJ. Y ahí están, son las frecuencias, perdón, todavía no voy a guardar. Usted va a poner ahí simplemente las frecuencias absolutas. Sombrea, ejecuta y listo. Ahí ya quedó todo guardado. Vamos a verlo. Ajá, ahí ya quedó todo guardado. Entonces, ya estoy en un punto donde ya tengo toda la segunda columna, de hecho. Es más, yo la tengo aquí en nuestras notas de clase, aquí está lista. Mire que aquí ya tengo las frecuencias, aquí ya tengo los intervalos y tengo ya las frecuencias absolutas. Entonces, nada, sumemos, ¿no? Vamos a ver si todo me quedó bien. Voy a poner sum de NJ. Vamos a poner si me tiene que dar 35. Vamos a ver si eso es cierto. Si no me da 35, hice algo mal hace un momento. Ajá, 35, perfecto. Entonces, la suma de todas las frecuencias absolutas me da 35, estoy muy bien. Entonces, aquí ya estoy en un punto donde puedo empezar a interpretar. ¿Por qué? Porque yo sé que, bueno, en la primera categoría hay 5 materiales, en la segunda hay 9, en la siguiente 10, 6, 3 y 2. Entonces, si yo fuera a interpretar estos resultados, yo diría, bueno, en este caso particular, en este sistema de medición, para estos materiales en específico, predominan como que los pesos intermedios, ¿no? Como que los pesos predominantes son los que se encuentran entre 74 kilogramos y 114 kilogramos, porque ahí están las mayores frecuencias absolutas, 9, 10 y 6. Y al parecer hay como un cierto nivel de simetría en las observaciones, porque los materiales muy livianos, que únicamente hay 5, los que se encuentran entre 60 y 74, eh, tienen una contraparte más pesada, que son los otros 5 que están muy pesados, que están entre 114 y 142. Entonces, esta es una distribución de pesos
aproximadamente simétrica, y digo aproximadamente pues porque si usted se da cuenta, alrededor del 10, por ejemplo, está 9, pero pues el siguiente número es 6, ¿no? No es 9, no es exactamente simétrico. Pero, pero lo que sí se nota es como una distribución aproximadamente simétrica en este sistema de medición. Es decir, predominan los valores, los pesos intermedios entre 74 y 114 kilogramos. Y hay algunos cuantos muy livianos entre 60 y 74 o muy pesados entre 114 y 142. Esa es como una interpretación. Eh, ahora, si a alguien le disgustan las frecuencias absolutas, el siguiente paso es sacar las relativas. Eso ya también es muy sencillo, ¿no? Las frecuencias relativas, voy a limpiar la consola, hagámoslas aquí. Voy a poner aquí frecuencias relativas. Ya esto lo sabíamos, lo voy a llamar HJ minúscula y simplemente escoger NJ y todo dividirlo entre el tamaño de la muestra, ¿no? Y es más, voy a multiplicarlo todo por 100 para que me quede todo en porcentaje. Si usted quiere, no es obligatorio, puede ponerle aquí un paréntesis para que usted esté seguro que la multiplicación la haga después de la división, o si usted quiere puede poner el 100 al principio, es más, lo voy a dejar así, es como usted prefiera. Entonces, esto ya lo habíamos hecho antes, lo voy a expresar todo en puntos porcentuales. Voy a ejecutarlo, run, vamos a verlas. Entonces, tengo NJ, aquí está, tengo HJ, aquí está. Si usted quiere redondear a 2 cifras decimales, también está perfecto, ¿no? Es más, si usted quiere, no lo voy a hacer, pero si usted quiere puede usar round para redondear. Bueno, mire que tenemos que entre los, las categorías con, las categorías con mayores pesos tienen el 25, el 28, inclusive el 17% de las observaciones. Esto como para dar los resultados en puntos porcentuales. Y si usted quiere las acumuladas, pues ya se sabe los comandos. Entonces las frecuencias acumulada, las frecuencias absolutas acumuladas, ¿cuáles serían? Lo voy a llamar NJ mayúscula, simplemente es cum sum, ¿no? Cumulative sum, de suma, suma acumulada. ¿De quién? Ah, pues de NJ, ¿no? Entonces vamos a verlas. Simplemente sombreo nuevamente o se ubica en cualquier parte de la línea y ejecuta. Y vamos a verlas. Voy a ponerlas todas uno debajo de la otra nuevamente. Entonces, NJ, aquí están. HJ, perfecto. Y ahora las acumuladas, NJ. Ah, bueno, mire, sé que todo me quedó perfecto porque la última me quedó de 35, perfecto. La primera me quedó de 5, perfecto, igual como debería ser. 5 más 9, 14. Eh, um, 5 más 9 más 10, 24. Bueno, ahí está todo. Y con estas frecuencias absolutas acumuladas que usted puede disponer en una tabla, aquí está, aquí están las frecuencias, usted las tiene, 5, 14, 24, 30, vamos a ver, 5, 14, 24, 30, perfecto, ahí están todas en una sola columna. Usted puede decir, bueno, ¿qué cantidad de materiales tienen un peso de hasta 114 kilogramos? De hasta 114 kilogramos. ¿Cuántos materiales tienen un peso de hasta 114 kilogramos? Entonces, ¿será que 6? ¿17.1% o 30? Ah, bueno, 30, ¿no? Porque es cuántos. De hasta. Recuerde que aquí estoy acumulando, ¿no? Yo le puedo decir cuántos materiales hay con peso intermedio entre 74 y 114 kilogramos. Entonces alguien aquí puede decirme, bueno, yo podría simplemente sumar el 9 más el 10 más el 6, 9 más 10, 19 más el 6, 25, súper, o lo que yo haría simplemente, pues fácil, cojo el acumulado que es 30, cojo el acumulado que es 30 y le resto lo que está el resto del acumulado antes de lo que, del rango que me interesa, o sea, menos 5, ahí está el 25, ¿no? A mí me gusta más hacerlo con la diferencia. ¿Cuántos materiales con un acumulado entre 101 y 128? Entre 101 y 128. Pues nuevamente alguien puede sumar el 6 más el 3, eso le da 9. O puede simplemente coger el 33, que es el acumulado hasta 128, y restarle el del 24.
pues le vuelve a dar 9, ¿no? 33 menos 24, ahí está el 9. Como usted prefiera, es lo que a usted le me parezca más fácil. Ahí tenemos los acumulados. Ya es cuestión de que usted sepa cómo interpretarlo en el sentido de entender bien lo que le preguntan. ¿Cuántos es diferente de qué porcentaje, ¿no? O qué proporción? O cuántos en una categoría es diferente de hasta cierta categoría, ¿no? Es diferente. ¿Cuántos en la categoría de 87 a 101? Ah, ¿cuántos en esa categoría? 10. ¿Cuántos hasta esa categoría? Ah, 24, ¿no? Hasta. Muy bien. Ah, y acumulados, pues la relativa acumulada, usted aquí tiene varias opciones. Permítame, lo hago aquí. Perdón, por algún motivo no me está cogiendo. Aquí está, perfecto. Frecuencias relativas acumuladas. Entonces, usted tiene varias opciones, lo voy a llamar HJ. Si quiere, puede hacer el cum sum. Puede hacer el cum sum de las relativas anteriores. Eso está perfecto. O, más fácil, si usted quiere, lo que podría hacer es otra manera, es más, la voy a escribir y simplemente la voy a dejar comentada, es simplemente coger lo que le dieron las absolutas y dividirlo todo entre n, ¿no? Cualquiera de las dos está perfecta, de hecho, confirmémoslo. Voy a limpiar la consola, voy a hacer el cum sum de la primera, ahí está, súper. Ahí vamos a ver de la otra, me tiene que dar exactamente lo mismo. Perfecto, claro, solamente que no está multiplicado por 100, entonces voy a multiplicar por 100 para que me dé lo mismo. Le pongo porcentaje y ya. Ajá, me da exactamente lo mismo. Y sé que me quedó bien porque mire que el acumulado total es 100%, la primera categoría tiene el 14, todo súper. Cualquiera de las dos maneras, yo lo voy a dejar como la segunda, digamos, porque me parece más elegante de alguna manera. Que tengo una pregunta, vamos a verlo. Ah, esta pregunta de Juan es una pregunta que recibo muy frecuentemente. Supongo, Juan, tú me corregirás si estoy en lo correcto o no. Juan me pregunta que cómo se hace para hacer esta tabla como pegando todos los resultados, como por ejemplo que se vea como que todo así una al lado de la otra. Entonces la respuesta es, claro, sí se puede, pues aquí ustedes lo ven que está hecho. Esta tabla yo la hice, obviamente la hice usando código en HTML, no le voy a decir cómo la hice en este momento, pues porque de alguna manera se nos sale de lo que estamos haciendo, pero, una manera, digamos, rudimentaria de poder poner una columna al lado de la otra sería con el comando cbind. Permítame, lo escribo aquí. Vamos a ver qué tal queda. Voy a poner cbind. Esto quiere decir pegar por columnas, ¿no? Pegar por columnas. Bind es como unir y c quiere decir column, ¿no? Por columnas. Entonces, voy a poner NJ. Vamos a ver qué tal sale. No estoy seguro si sale muy bonito o no. Vamos a ver. Ajá. Ahí están. Si ustedes quieren ponerle las otras, se las voy a poner aquí al ladito. HJ, NJ y HJ mayúscula. Entonces aquí voy a ponerle aquí una cosa que se llama así como tabla. Tabla, sí, tabla, la voy a poner así. Entonces, cbind quiere decir como pegar por columnas. Esa quiere decir la C, column. Si usted quiere por filas, existe la R, ¿no? R-bind, row bind. Casi que es lo mismo que en NumPy en Python. Y listo. HJ no lo he ejecutado. Tengo que ejecutarlo. Mire, esto pasa muy frecuentemente. Me dice, pilas, hay un error porque usted no hay, el HJ todavía no ha sido definido, no está encontrado. Pues obvio, no lo corrí, te lo voy a correr. Ahí ya lo corrí. Ahora sí, vamos a ver qué tal me sale. Ajá. Entonces, ahí está. Es una manera, digamos ahí, más o menos estética de presentar los resultados. Si usted quiere mejorarlo un poquito, podríamos ponerle aquí un round antes, tal vez 2 cifras decimales, tal vez, para que se vea un poquito mejor. Vamos a verlo, si sale un poquito mejor. Sí, digamos que esa es otra manera.
hay una manera más bonita que es, así como para que quede una tabla bien bacancita en HTML, más presentable, pero se me sale por ahora de lo que quería enseñarles hoy. Entonces, no, porque es que si lo hacemos, entonces que por qué en HTML se escribe así, bueno, como que no. Eh, um, si alguien quiere hacer un reporte de esta tabla, lo que yo le sugiero a mucha gente, si no sabe HTML, es abra Excel y escriba y pase los números a Excel y así los queda como, así queda bonito como la forma de presentarlo. Jamás en su vida presente algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no va a tener ni idea de qué es esto. ¿Cómo así NJ? ¿Cómo así NJ? No, pues uno tiene que ponerle el título, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, para que la gente sepa qué es. Y poner los intervalos y como el total y toda esa cosa. Esto así lo entendemos nosotros porque sabemos que estamos hablando, pero alguien del común, digamos, no tiene por qué saberlo, ¿no? Entonces, jamás vaya a presentar una tabla así donde ni siquiera sepa qué es el NJ, qué es el HJ, uno tiene que ponerle títulos a las cosas y pues presentarlo de una manera muy agradable a la vista y demás, así como está aquí. Bueno, entonces eso concluye nuestro tratamiento de los datos de manera tabular y si usted quiere graficar, hacer un gráfico de barras o una torta de estas frecuencias absolutas o relativas, hágale. Aquí hay una pregunta, ya la voy a ver. En R, la manera de hacer un diagrama de barras ya la vimos. El diagrama de barras en R ya lo hicimos la vez pasada. Este fue uno de nuestros primeros métodos visuales para, eh, digamos, desplegar la información. Usted lo hace en R con la función barplot. Y si usted quiere hacer una torta, digamos, un diagrama circular comúnmente conocido como torta, a mí no me gusta mucho ese, la verdad, porque es que las personas no saben, el ojo no les da para entender bien el área de los círculos. Entonces, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer en R con pi, así, pi, como torta, ahí está, en R, ¿no? En Python es diferente, parecido pero diferente. Listo, aquí tengo dos comentarios, vamos a verlos. Eh, um, Juan dice que los puso así en el taller. Bueno, digamos que para nuestros propósitos académicos, Juan, pues no es que sea un error, ¿no? Pero si uno va a hacer una presentación o un informe o, digamos, va a vender sus resultados ante una junta o lo que sea, pues hay que hacerlo muy bien, ¿no? Y Daniela me pregunta, ¿cómo se podrían pasar los datos a una tabla de Excel? Eh, bueno, Daniela, ¿tú abres Excel? Entonces, aquí yo lo tengo ya en mi barra de herramientas. Súper. Eh, um, Carlos aquí pregunta que si los talleres tienen nota y la respuesta es no, Carlos. Eh, um, Son simplemente prácticas. Entonces, nada, simplemente lo único que haces es copias la tabla. Entonces, mira, las sombreas, le das control, le das copiar, copy, y nada, la pegas, control B. Ahora, claramente no te va a pegar en un formato bonito ni nada de eso, entonces lo que tienes que hacer es ir aquí a datos, y aquí en datos dice texto en columnas, ¿te das cuenta? Texto en columnas, para separar las cosas por columnas, ¿no? Entonces aquí se te despliega esta ventana y aquí tú tienes varias opciones. Tú puedes ponerles ancho fijo, porque aquí no tenemos delimitadores, no tenemos ni comas ni nada de eso. Entonces le vamos a poner ancho fijo, le das siguiente. Y aquí tú puedes, digamos, de alguna manera como poner los delimitadores, ¿no? Es más, permíteme, bueno, la clase no era de esto, pero bueno, aquí ya lo estoy haciendo. Aquí están, listo. Entonces tú delimitas aquí como las casillas
pones siguiente, finalizar y bueno, ahí están. Entonces ahí ya tú le pones, no sé, los colorcitos que tú le quieras poner. Yo le pongo aquí, digamos, amarillo. Aquí tú le puedes poner categoría. Permíteme, le doy un poquito de zoom. Entonces aquí tú puedes ponerle categoría, lo puedes poner también en amarillo si quieres, puedes poner centrar toda la información, bueno, como ponerle ponerle los bordes, como dejar esto así supremamente profesional, así como que ponerle aquí el total. Bueno, tú ahí sí ya empiezas a editarlo como quieras, ¿no? Como que esto sí ya es muy personal y cada cual lo pone como prefiera. Entonces aquí tú puedes poner la suma, entonces aquí le puedes poner la autosuma y bueno, ya ahí si tú ya como prefieras ponerlo, lo puedes hacer. Eh, si nos da el tiempo, les voy a enseñar un poquito de HTML, pues para que ustedes lo puedan hacer, digamos, de una manera digital más, más cool, si se quiere. Lo importante, Daniela, es y Juan también es, bueno, en los talleres como que no hay ningún lío, pues porque es un ejercicio académico y no hay ningún problema, pero en una consultoría, en un informe, en una presentación, en una junta, en alguna cosa así, muy profesionales, ¿no? Como con el escudo institucional y con toda la cosa, ¿no? Así es que se presentan las cosas. Y en porcentajes, ¿no? Pilas. Ah, obvio, cámbienle los títulos a esto, en fin. Bueno, eso culmina nuestro estudio de tablas. Eh, um, los métodos tabulares son muy importantes para resumir la información. Ya ustedes están duchos en eso con lo que hemos hecho en estas cuantas clases. Lo que sigue, y con esto es un recuento, no vamos a empezar de una vez, simplemente voy a mencionarles. La próxima clase vamos a arrancar con las medidas de tendencia central y de localización. Ya aprendimos a resumir, ya aprendimos a de alguna manera condensar la información de una muestra por medio de tablas y por medio de gráficos de barras, por ejemplo. Esa es como la primera manera muy sencilla pero efectiva de mostrar la información que hay contenida en una base de datos. Lo siguiente, y eso es lo que vamos a empezar a hacer la próxima clase, es aprender a caracterizar esas variables de distintas maneras. La primera manera es por medio de tendencia, por medio de localización. Me explico. Si usted tiene los datos de variables cuantitativas, ojo, cuantitativas, lo primero que usted tiene que aprender a resumir es dónde se encuentran localizados los datos, dónde se encuentran centralizados los datos. Dígame, por favor, un resumen numérico de los datos más allá de la tabla. Existen varias medidas estadísticas. Las medidas estadísticas por naturaleza son las medidas de tendencia y de localización. Vamos a empezar con estas. Pero también existen medidas de variabilidad y también existen medidas de forma. Estas dos las vamos a trabajar la próxima semana. Vamos a empezar con las medidas de tendencia y de localización, que son medidas que le dicen a usted dónde se tienden a agrupar los datos, dónde se tienden a localizar los datos. Vamos a empezar por ahí. Usualmente, como nosotros tenemos los datos de muestras y no de censos, pues estas medidas se llaman muestrales porque están basadas en bases de datos correspondientes a muestras, ¿no? Si usted tiene un censo, pues es lo mismo, pues hace el cálculo y ya. Solamente que, pues como casi nunca tenemos los datos de un censo, pues todas estas medidas van a ser muestrales. Entonces vamos a aprender a calcularlas, vamos a aprender a interpretarlas, vamos a aprender a saber cómo usarlas. No sirve de nada que usted sepa calcular todas estas cosas si no tiene ni idea qué significan. No sirve de nada que usted calcule estas medidas en variables que no tenga sentido calcularlas, ¿no? Por eso le digo que son variables cuantitativas medidas en la escala de intervalo o de razón. Y vamos a aprender a saber cuál es la mejor medida en un escenario dado y cómo aplicarlas en contextos, digamos, reales, con bases de datos reales, ¿no? Eh,
Obviamente nada de esto va a ser manual, todo va a ser computacional. Las medidas de tendencia central, que son con las que vamos a arrancar, de alguna manera son aquellas medidas que describen el centro de los datos, son las medidas que describen dónde se tienden a agrupar los datos, son las medidas que le dicen a usted, eh, son medidas que representan la base de datos de alguna manera. Esas medidas, las tres que vamos a ver en profundidad, con propiedades aritméticas y con aplicación real y todo, son la media, el promedio aritmético, que es lo mismo, la mediana y la moda. Esas son las tres. Existen muchas otras, que la media armónica, la media geométrica, la media recortada, en fin, existen muchas otras medidas. Pero si usted entiende estas tres, la media aritmética, que es el mismo promedio que lo conoce todo el mundo, la mediana y la moda, perfecto. Hay muchas de estas medidas que estoy seguro todos ya trabajaron en algún momento en el colegio, por ejemplo, pero si no, no importa, yo lo voy a hacer desde cero. Con la que vamos a arrancar la próxima clase es la media aritmética, la media, el promedio. La media aritmética o promedio de un conjunto de datos se representa así, con X barra o con M de X. Cualquiera de esos dos símbolos es el que vamos a utilizar para la media. Y pues lo de siempre, ¿no? Sume todos los datos de la muestra y divídalos entre N. Sume todos los datos y divídalos entre N. No se me vaya a confundir nunca, ¿no? Es decir, a mí me gusta esa notación de, digamos, matemáticas. Voy a escribirla aquí, la media, o promedio, la media o promedio. Obviamente en inglés es mean, ¿no? Suena igual que mínimo, pero no se escribe diferente. Mean. Esto como el verbo, ¿no? Mean. Y lo que yo le venía diciendo era que, pues piénselo así, ¿no? Usted coge el primer dato, más el segundo dato, más el tercer dato, más el cuarto dato, más el quinto dato, etcétera. Y después de que hace toda la suma, pues divide entre n. Punto. Obviamente a mí me gusta escribir esto en términos matemáticos, así con la letra sigma, ¿no? Desde el primer dato en la muestra hasta el último dato en la muestra, los sumo todos y luego divido entre n. Esa es la forma de escribirlo matemáticamente, pero pues usted ya sabe qué significa. Entonces vamos a arrancar aquí, vamos a aprender a hacer el cálculo tanto en forma bruta, o sea, como con datos brutos, con bases de datos brutas, como con datos agrupados, con tablas. Y vamos a aprender a interpretarlo, vamos a saber cuándo se debe usar, cuáles son las ventajas y las desventajas del promedio, cómo se debe interpretar y para qué se utiliza. Aquí vamos a arrancar la próxima clase. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy lo que hicimos fue ver el algoritmo para categorizar variables cuantitativas. Hicimos la tabla eh, y hicimos como la introducción absolutamente rápida de las medidas de tendencia con las que vamos a trabajar, media, mediana y moda. Vamos a arrancar con la media la próxima clase. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.